gusto reunirnos nuevamente, sacarle provecho a la tecnología y estar juntos a través de estas plataformas que nos permiten adorar a Dios en un mismo sentir. Sé que siempre tienes oportunidad de acercarte a Él, pero cuando lo hacemos los hermanos juntos en armonía, hay un gozo especial. Fluye el aceite de Dios, convierte tu hogar en un templo que proclame la gloria de Dios. Y en este momento quisiera invitarte a reflexionar junto a nosotros cómo Dios ha sido bueno desde siempre, desde tu origen, desde tu momento en el vientre de tu mami, desde tus primeros días de vida, desde cada una de las circunstancias, por grises que parecieran. La bondad de Dios siempre ha sido presente, ha estado presente y seguirá estando presente. La palabra dice: cuando clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó. De esa manera yo quiero recordarte que Dios ha sido bueno y que tú te acuerdes de cómo el mejor regalo que Él te ha dado es su maravilloso amor a través de su Hijo Jesús, regalo que no merecemos. Dale la gloria a Dios. Has
Te invito a poner tu corazón en oración. Y al poner tu corazón, pones tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, dispuesto para hablar con Dios y dispuesto a que Dios hable contigo. A través de estos momentos de oración, Señor, queremos agradecerte tu inmenso amor. Reflexionábamos al inicio de este culto, de este servicio, lo bueno que has sido con nosotros. Y todavía me quedo corta dándote gracias por el techo, la comida, el vestido, la sanidad, los amigos, la iglesia, mis pastores. Me quedaría corta si no incluyo en esta lista de bendiciones a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese maravilloso regalo. Gracias por ese incomprensible amor. Gracias, Jesús, directamente las gracias a ti por haber venido como oveja que se entregó en sacrificio por mí. No lo merecemos, Señor. Sin embargo, es tu gran amor que hoy nos permite estar cerca de ti, ser llamados tus hijos a través de la fe en ti. Gracias por esa bondad incomparable, por ese gran amor manifiesto, porque tú manifiestas tu amor en acciones. No nada más lo dices en palabras, sino las acciones respaldan ese gran amor. A ti te bendigo, Señor, y queremos también nosotros entregarte a ti el mismo compromiso, ser nosotros también dadores de un amor que sobrepase todas nuestras prioridades, todos nuestros afectos humanos, todas nuestras cosas que nos importan, y que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. De nada valdría darme cuenta de lo mucho que tú me amas si no hay en mí un amor recíproco hacia ti. Gracias por esperar el tiempo de que tu palabra germinara en cada uno de nosotros y dar ese fruto para poder amarte y servirte con toda la pasión que tenemos dentro. Señor, cada día enciende ese amor y esa pasión de nuestra fe en ti, Señor. Queremos esperarte todos los días a que vengas por nosotros. A tu nombre la gloria. Toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestra vida. Todo lugar, los perdidos vendrán en libertad. A ti clamarán, llevaste la cruz, moriste, vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Daste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré. Soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que vista al cielo das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Y llega justo esta parte donde decimos toma, tómalo, simbólicamente y apoyando la acción de nuestro corazón, levantamos las manos al cielo y decimos toma, tómalo. ¿Lo puedes hacer con nosotros? ¿Lista la banda? Dice 1, 2, 3, 4. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo.
Señor, tómalo. Tenga por seguro que Dios tomó su corazón. En estos momentos quisiera invitarle y darle tiempo para que, si se conectó rápido y no tiene su Biblia cerca, vaya por ella. A veces nos pasa que nos conectamos, no está la Biblia y ya no vamos por ella. Necesitamos corroborar lo que dicen las Escrituras, porque al leerlas aumenta nuestra fe. Vaya y busque por favor su Biblia, tráigala para poder constatar y llenar nuestras vidas de las palabras de vida, porque esto es vida, es oxígeno para nuestro corazón. Isaías 49, versículos 8, 9 y 10. Reitero, Isaías 49, versículos 8, 9 y 10. Una palabra directa referente a nuestro amado Señor Jesús, para que nosotros vayamos acomodando esta interpretación, acordándonos que todo esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Estas promesas sin duda se han cumplido en tu vida, porque ¿sabes qué? Cuando Cristo vino a mostrarse a nosotros, Él trajo consigo el cumplimiento de esta promesa para ti. Así que te invito a que abras tus ojos, adores a Dios por Jesús y recibas estas promesas cumplidas en tu vida. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu
salir de este santísimo lugar. Dios del pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios del pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios del pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios del pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable una vez más en este momento. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Acabamos de cantar canciones maravillosas que nos hablan de tu grande amor y de lo que hiciste para salvarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Señor, también ahora nosotros queremos descubrir cada día más cómo podemos agradarte más, cómo podemos, Señor, tocar más de cerca tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Háblanos a través de tu palabra. Que ninguno de nosotros, Señor, nos perdamos entre la confusión o las voces de la vida, Señor, sino que podamos escuchar claramente tu voz hablándonos al corazón. Guárdanos, Señor, en este tiempo para que nuestra mente no divague, sino que estemos bien atentos, bien concentrados en lo que tú quieres llamarnos a hacer, en lo que tú quieres usarnos, Señor, y de la manera en la que tú, Señor, obrarás en un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro oído abierto, nuestra mente concentrada y nuestro corazón sensible para oír, entender y aceptar tu voluntad, tu propósito para nuestras vidas. Con todo nuestro corazón te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo que nos regalas. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén. Mi tema de hoy es ¿cómo puedo tener más fe? Por la mañana hablábamos de la importancia de la fe, cómo la fe es esencial, es necesaria en la vida cristiana. Nuestra relación con Dios se fundamenta en la fe. Es por fe que somos salvos, dijimos por la mañana, es por la fe que nosotros vivimos y nos movemos, es por la fe que tenemos victorias espirituales en nuestras luchas personales. Y eso es necesario que lo tengamos, que lo busquemos, ser hombres y mujeres de verdadera fe. Una fe que no sea un sustantivo como una creencia, sino una fe que sea una acción, un llevarnos a una confianza activa en Dios, a una fidelidad a Dios. Pero la pregunta que queda en el aire, después de entender que Dios quiere que yo tenga fe y que la fe es necesaria para tener una relación con Él, la pregunta es, ¿cómo puedo tener más fe?
Pastor, por mucho tiempo yo he tratado de creer, pero hay cosas que me parecen muy increíbles. Hay otras que no estoy capacitado para creer que van a suceder, etcétera. Y hoy voy a tratar de contestar a esta pregunta que no es tampoco común, es bastante común, aún en la vida del creyente. ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo lograr tener más fe? La Biblia es bastante clara al respecto. No voy a dar mi opinión, voy a abrir las escrituras de qué dice la Biblia con respecto a cómo una persona puede tener o puede alcanzar un aumento en su fe. Así que voy a mencionar o voy a englobar una serie de cosas que quiero decir en 3 puntos de cómo puedo tener más fe. ¿Qué acciones pudiera yo hacer para que mi fe aumente? Porque quiero creer más, quiero ser más usado por Dios, quiero que Dios me toque, quiero ver los milagros de Dios en mi vida y a través de mi vida en otros. Pero ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Usted sabe que esta pregunta era una pregunta o era una inquietud en la vida del hombre desde los tiempos de Jesús. En alguna ocasión algún hombre le pidió a Jesús: ayuda a mi incredulidad, ¿se acuerda? En algún momento los discípulos, cuando Jesús les habló de perdonar hasta 70 veces 7, le dijeron: aumentanos la fe, Señor, porque perdonar tantas veces nos parece imposible. Siempre ha existido esta inquietud: ¿cómo puedo tener más fe? En primer lugar, la Biblia nos dice, y la primera respuesta que debo dar, creo que tú ya la has intuido, está en Romanos capítulo 10, versículo número 17. Acompáñame allá. Lo primero que debo hacer para tener más fe es leer las escrituras. ¿Cómo puedo tener más fe? Leyendo las escrituras. Carta a los Romanos capítulo número 10, versículo número 17. Quiero que abra bien su corazón y bien su entendimiento. Dice que la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene como resultado de oír. ¿Y qué vamos a oír? No solo oír la radio, no oír el consejo de alguien. La fe viene por oír el mensaje de Cristo. Es la literalidad de este versículo. Cuando tú oyes el mensaje de Jesús, viene la fe a tu vida, y entonces puedes y tienes la capacidad para creer que Dios pone en ti como un regalo, y ahí comienzas tu vida de fe. Romanos 10:17 me aconseja, me sugiere y me ordena que si quiero tener más fe, debo oír más las palabras, el mensaje de Cristo. ¿Dónde están las palabras de Cristo? ¿Dónde está el mensaje de Jesús? ¿Dónde están las noticias del Evangelio? Se encuentran en las Escrituras. Por eso debo decir contundentemente, la primera acción que debemos realizar si queremos aumentar nuestra fe y tener más fe para vivir y alcanzar las promesas de Dios, esto es leyendo la Biblia. Juan capítulo número 20, versículos 30 y 31, Juan registra que este evangelio fue escrito para que tú y yo creyésemos. Escucha bien, Juan capítulo 20, 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ojo, las cuales no están escritas en este libro. Y luego viene: pero estas, por favor observe, ¿para qué se han escrito? ¿Para qué está la escritura? Se han escrito, dígalo fuerte desde casa, para que creáis. La Biblia se escribió para aumentar nuestra fe, para que tú tengas más fe. ¿Qué puedo hacer para tener más fe? Quiero agradar más a Dios, quiero comenzar a paladear sus promesas, sus verdades, quiero que sean una realidad, quiero ver sus milagros. Entonces deberás dedicar grandes espacios de tu día, cada día, a la lectura de la palabra de Dios, porque la fe viene por oír el mensaje de Cristo, porque la Biblia fue escrita, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida a través de su nombre. El libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo número 7, el reporte que Pablo llega a dar a aquel concilio que se habían juntado para descubrir si los gentiles estaban dentro del plan de salvación o no, entre otras cosas. Hechos 15, en el versículo número 7, y quiero que vea la liga entre oír la palabra y creer.
Dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, refiriéndose a su episodio con Cornelio, la palabra del evangelio, y al oír entonces creyesen. Oír y creer, la palabra es fundamental. Para que tú tengas más fe, tienes que leer la Biblia. Romanos capítulo número 1, si usted le da unas cuantas vueltas ahí a las páginas, en los versículos famosísimos 16 y 17, que cito constantemente cuando hablo de la palabra de Dios y sobre todo cuando hablamos de fe, quiero que abra su entendimiento, quiero que lo busque en su Biblia para que lo lea. Yo sé que muchos lo sabrán de memoria, pero hoy quiero mostrarle cómo la fe viene por oír la palabra. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio está puesto en la Biblia, porque el evangelio, las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús, el evangelio es poder de Dios para salvar tu alma y mi alma. A todo aquel, salva a todo aquel que cree. ¿Qué es poder? Es el evangelio. ¿Dónde está el evangelio? En las escrituras. ¿Cuáles son las noticias? Las noticias de la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué pasa? Son poder de Dios para el que las cree, pero para creerlas hay que oírlas, hay que leerlas. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, otra vez, el evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, las buenas noticias de Dios, la justicia de Dios se revela. O sea, el evangelio, la Biblia, está por fe y para fe. Existe por fe y para fe. ¿Cómo puedo tener más fe? Primero, leyendo las escrituras, porque al leer las escrituras mi vida será transformada. Romanos 12, 1 y 2 dice que debemos de transformarnos, o que Dios haga una metamorfosis, un cambio a través de pulirnos y limpiar nuestra mente con la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En las escrituras, y comprobaremos que la palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque la fe viene por el oír, porque estas palabras se escribieron para que creas. Porque hay una relación entre oír el evangelio y creer, porque es poder para salvar. Ahora, nuestro leer, nuestro acudir a las escrituras no debe ser, amado hermano, entiéndame, no debe ser como una obligación, como una práctica cristiana solamente. La lectura de las escrituras debe hacerse con una actitud deseosa de Dios, querer escuchar a Dios, saber su voluntad, conocerlo más. ¿Recuerda la parábola del sembrador puesta en Mateo capítulo número 13 y en muchos otros evangelios? ¿Se acuerda lo que dice de la última semilla que cae en buena tierra? ¿Qué es la buena tierra? La buena tierra es esa actitud de querer escuchar la voz de Dios, querer ir a la Biblia y oír lo que Dios quiere decirme y escuchar en lo que Él quiere corregirme. Cuando yo voy a la palabra con una buena actitud, entonces mi fe aumenta. Pero escúcheme, si vamos a la palabra, si hacemos esta acción con una mala actitud, no nos va a aprovechar absolutamente para nada. Como el escritor de Hebreos dice que aquellos que escucharon la palabra no les fue de provecho porque no la creyeron. Hebreos 4:2. Pero a nosotros que la hemos creído, el leer las escrituras, el escudriñar la palabra, el memorizar la Biblia, aumenta nuestra fe, nos hace crecer en la fe. Y al crecer en la fe, confiamos más en Dios, somos cristianos más fuertes, podemos ser más fieles al Señor. Creo que esta primera respuesta está bastante clara en las escrituras. ¿Cómo puedo tener más fe? Leyendo la Biblia, leyendo más la Biblia y leerla con una actitud de que Dios me hable, me toque y me transforme. En segundo lugar, la segunda acción de la que quiero hablar, de cómo puedo tener más fe, creo que también usted la intuye y la voy a integrar en dos palabras: orando y ayunando. Puede decir en casa: orando y ayunando. Y usted dirá: bueno, esto ya lo sabíamos, ¿qué caso tiene? A ver, la pregunta no es si ya lo sabes, la pregunta es si lo haces.
Que la mayoría de los cristianos saben que hay que leer la Biblia, que hay que dedicar tiempo a la oración, que el ayuno es una práctica que Dios quiere que tengamos. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad buscamos esto para nuestra vida? Buscamos esto para nuestro día a día. ¿Cuántos de nosotros acudimos a la palabra cada día para que Dios me hable y después tomamos un tiempo para la oración? ¿Cuántos de nosotros dedicamos algún día de nuestra semana para dedicarlo a Dios? Dejar la televisión, dejar las noticias, dejar mis trabajos, dejar mis pendientes y dedicarlo para estar en comunión con Dios. Creo que ahí tienes tu respuesta. ¿Por qué no tienes más fe? Porque quizá no has entendido o no has practicado la lectura de las Escrituras, la oración y el ayuno. Uno de los episodios más conocidos del Evangelio está en Mateo capítulo 17, cuando Jesús había estado en el monte de la transfiguración y desciende. Creo que usted recuerda este pasaje y quiero ir ahí. Desciende, y cuando desciende hay un alboroto. Están algunos de sus discípulos, porque no se había llevado a todos, solamente a Pedro, Jacobo y Juan. Los demás estaban ahí tratando de liberar a un muchacho endemoniado. Y había un alboroto y estaban debatiéndose los discípulos. Cuando Jesús llegó, les pregunta y les dice: ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué debaten? ¿Cuál es el pleito? Y un hombre se aparece por ahí y le dice: Señor, es que mi hijo está desde hace mucho tiempo poseído por un demonio, y tus discípulos intentaron liberarlo y no han podido. Y aquí Jesús hace una tremenda declaración. La declaración que hace acerca de sus discípulos y de los que estaban por ahí está en el versículo 17. Jesús determinó que esa generación era una generación incrédula y perversa. Y en una forma de lamento Jesús pregunta: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. A ver, vaya entendiendo la liga entre lo que es la fe y la oración y el ayuno. Porque cuando le trajeron a aquel muchacho, Jesús inmediatamente lo liberó, cayó como muerto. Luego creían que se había muerto, pero Jesús lo levantó. Y vino un gran aplauso seguramente entre la multitud y glorificaron seguramente. Pero luego, cuando los discípulos estuvieron a solas con Jesús, les había quedado la picazón de por qué ellos no habían podido. Y Jesús les hace les da una respuesta puntual. Jesús les dice, versículo 20: ustedes no pudieron hacer la liberación por vuestra poca fe. Pastor, ¿y qué tiene que ver la fe con la oración y el ayuno? Más adelante Jesús dice: no pudieron por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, ni siquiera necesitan tanta fe, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, y aquí quiero hacer la liga: pero este género no sale sino ¿con qué? Usted dígalo por favor, ¿con qué? Con oración y ayuno. Oración y ayuno me dan fe, y la fe me permite tener el poder de Dios para hacer la obra de Cristo. A ver, ¿por qué no habían podido? Si usted va directamente a la primera respuesta, es por su poca fe. Pero la respuesta es porque les faltaba orar más, ayunar más, buscar más a Dios. Porque hay cosas que tenemos que enfrentar así. Podemos comenzar la vida cristiana, pero al avanzar y al madurar nos daremos cuenta cuánta necesidad tenemos de buscar a Dios. Creo que muchos creyentes viven a la inversa. Se convierten y comienzan con mucha pasión a buscar a Dios, pero al paso de los años comienzan a pensar y a decir: no, bueno, yo ya no leo las Escrituras porque ya me las sé, casi todas las historias de la Biblia ya me las sé. Yo no oro tanto porque pues Dios ya sabe lo que hay en mi corazón, y ya. No, hermano, eso no es madurez. Eso es no entender que para que tu fe crezca, para que tú tengas más fe, necesitas la oración y el ayuno, porque la oración y el ayuno te van a dar fe. Y esa fe te va a permitir estar lleno del poder de Dios. Creo que esta historia es bastante gráfica de la necesidad que tenemos de la oración, del ayuno, de la búsqueda ferviente y genuina de la presencia de Dios en nosotros. A ver, amigo, hermano, si no, medite por un momentito que la iglesia primitiva no dedicaba un gran parte de sus vidas y de sus cultos a la oración. ¿No dice la Escritura que muchos de los discípulos a veces estaban en oración y en ayuno? A ver, pongámonos a pensar.
Justo antes de que viniera el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo los primeros discípulos? Estaban orando. Y al orar más, y al buscar más a Dios, y al ayunar más, y al leer más la palabra, se llenaron de más fe. Cuando venían problemas a la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? No solamente juntaban alguna ayuda económica, también lo hacían. Pero lo primero que hacían era orar. Porque tarde que temprano tú o yo vamos a enfrentar situaciones que intentarán arrancarnos la fe en Dios. Vamos a enfrentar situaciones que nos van a devastar en nuestra fe. Pero es ahí cuando debemos orar más, ayunar más, leer más la palabra. Porque a través de la oración y el ayuno, Jesús lo dijo, la fe aumenta. ¿Por qué no pudimos nosotros? Por su poca fe. Y tienen poca fe porque oran poco y ayunan poco. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay que orar más, hay que ayunar más para que su fe aumente y ustedes sean receptores del poder de Dios y vean lo que Dios puede hacer cuando tenemos fe. Porque para el que tiene fe en un Dios que no conoce la palabra imposible, entonces para ese creyente todo es posible. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, sí, ¿cómo puedo tener más fe? Orando y ayunando. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Cómo puedo tener más fe? He dicho, leyendo la palabra. Segundo, orando y ayunando. Y lo tercero va muy por el estilo de lo que he venido diciendo. Lo tercero que debemos de hacer para tener más fe es sumergirnos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener más fe? Sumergiéndonos en el bautismo del Espíritu Santo. No es la única vez que Jesús les reclamó a sus discípulos su poca fe. Lo hizo en otra ocasión cuando Pedro se hundió. ¿Se acuerda que comenzó a caminar sobre las aguas, pero vio las olas, el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, abandonó la fe? Y cuando Jesús lo saca, le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, no cabe duda que los discípulos, aun que están siguiendo a Jesús, aun los discípulos de los evangelios que han visto grandes milagros que Jesús hizo, liberaciones tremendas, el poder de Dios en su vida, todavía tenían ciertas dudas. Pero ¿qué fue lo que aumentó su fe? Una de las cosas que aumentó su fe fue la lectura de las Escrituras, la oración y el ayuno. Pero lo tercero fue el haberse sumergido en el bautismo del Espíritu Santo. Y usted va a notar que los discípulos fueron diametralmente diferentes en cuanto a su fe cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los evangelios concluyen con unos discípulos que todavía tenían dudas. El mismo Tomás no creía ni en la resurrección de Jesús. Y por mucho que le decían: es que nosotros lo vimos, él dijo: si yo no meto y yo no veo, yo no. Y entonces se le presentó a Jesús y le dijo: Tomás, ¿necesitas ver? Aquí estoy. Porque Jesús se niega a que tú tengas un corazón incrédulo. Jesús se niega a que estés estancado en tu fe. Tú y yo debemos ocuparnos de que nuestra fe crezca. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras, orando y ayunando y sumergiéndonos en el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede ver en el libro de los Hechos, y quizá no tengo tiempo para darle un repaso completo, pero simplemente inmediatamente después que fueron llenos con el Espíritu Santo, Pedro tuvo el valor y la fe de pararse a predicar acerca de Jesús. Usted sabe, todo el capítulo 2 nos relata la predicación, y ahí la gente se compungió y se entregaron a Cristo porque estaba esa predicación llena de fe, porque era producto del poder del Espíritu Santo obrando, que levantó a Pedro para que creyera que debía de predicar, y al predicar se convirtieron miles de personas. El capítulo siguiente, el capítulo 3, cuando iban a la hora de la oración, ahí está que los discípulos eran discípulos de oración. Iban al templo a la hora de la oración. Estaba ahí un cojo pidiendo una limosna en las afueras del templo. Y entonces Pedro y Juan
llenos de fe por el bautismo que habían recibido del Espíritu Santo. No sé si estos se hubieran atrevido a hacerlo algún tiempo atrás, cuando todavía no eran llenos del Espíritu Santo, pero ahora que han sido llenos del Espíritu, su fe ha aumentado y vieron al cojo, y quizá les vino un déjà vu de todas las veces y todos los milagros que Jesús había sanado a los enfermos y había liberado a los endemoniados, y entonces pusieron sobre el cojo sus ojos y le dijeron: no tenemos una limosna para ti, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y en aquel momento lo enderezaron, se le afirmaron los tobillos y el cojo dejó de ser cojo y entró al templo danzando y alabando a Dios, porque el bautismo del Espíritu Santo nos llena el corazón de fe. Bueno, fue tanto el asombro que les dio a la comunidad que comenzaron a tener miedo de los propios discípulos por el poder que había en ellos, y ese poder era producto de una fe, y esa fe era resultado de una llenura en el Espíritu Santo. Estaban tan llenos de fe. Otro de los discípulos, Felipe, en el capítulo número 8, solo por mencionar algo clarísimo en las Escrituras, en los versículos del 4 al 8 nos platica esta historia, cómo Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio, y les predicaba a Cristo. Dice el versículo 6: y la gente, por favor entienda, unánime escuchaba. ¿Cómo? Ya lo dije, es el punto número 1. Escuchaba atentamente, escuchaba con buena actitud, escuchaba queriendo creer las cosas que decía Felipe. Pero luego viene algo maravilloso, dice: oyendo y viendo. O sea, no solo oían la enseñanza del mensaje de Cristo, sino que Felipe era un discípulo tan lleno del poder de Dios que hacía milagros, señales, y la gente no solo lo oía con atención, sino que también veía las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así había gran gozo en toda aquella ciudad. Y hubo muchos convertidos. ¿Por qué? Porque un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe no solo predicaba de las Escrituras, no solo predicaba el evangelio, sino que también, al estar lleno de fe y bautizado con el Espíritu Santo, oraba por los paralíticos y eran sanados, y la gente veía ese poder. Y entonces creían que el evangelio de Cristo en realidad podía salvar sus vidas. Déjeme decirle esto, y quiero que usted lo guarde en su corazón: los milagros inspiran fe. Quiero que usted diga en casa: los milagros inspiran fe. Cuando yo veo un milagro, inspira mi fe y digo: wow. Pero también quiero que usted repita esto: la fe produce milagros. A ver, entonces, ¿qué es primero? ¿Los milagros inspiran la fe o la fe hace milagros? Primero tengo fe, hace milagros, y entonces aumento mi fe y vuelvo a creer y hace más milagros. ¿O cómo es? ¿Qué es primero? ¿Los milagros inspiran fe? Porque eso es lo que dice Hechos 8. ¿O la fe hace milagros? Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Jesús dijo: con oración y ayuno para que tengan más fe y vean los milagros de Dios. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, van a ver milagros portentosos. Le dirán a este monte: quítate de aquí para allá, y se moverá. Para ustedes nada será imposible si tienen fe. ¿Los milagros inspiran fe o la fe hace milagros? Mire, hermano, es un juego de palabras nada más para llevarte a la reflexión de que no importa, las dos. O sea, la fe produce milagros, claro, y esos milagros aumentan tu fe porque estás viendo la obra de Dios. Cuando tú comienzas a darte cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tu fe se ensancha, porque te das cuenta lo que eres ahora y lo que fuiste antes, y ves la obra de Dios en tu carácter, en tu forma de ser, en tu estilo de vida. Y entonces tu fe aumenta, porque ¿cómo era yo antes? ¡Qué bárbaro! ¿Quién me transformó? El poder del evangelio, la fe en Cristo. Y esa fe que hace milagros, y esos milagros inspiran cada día más tu fe. La fe de hombres cristianos que obra milagros, Dios obrando milagros a través de tu fe, va a inspirar a otros para que crean, como dicen las Escrituras. Y no es la única ocasión que encuentro esto. Pero para tener esta clase de fe que logre que los milagros de Dios sucedan,
necesitamos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo puedo tener más fe? Pastor, siempre me he hecho esta pregunta. Yo quiero agradar más a Dios, quiero ser un hombre lleno del poder de Dios, pero siento dudas, como que a veces oro y no siento nada, y quisiera yo ver milagros obrando a mi alrededor y no los veo. Bueno, lo que usted necesita para tener más fe es leer la Biblia, orar y ayunar, y darse una empapadita, una sumergidita en la llenura del Espíritu Santo. Y esto lo voy a resumir en una frase: ¿cómo puedo tener más fe? Quiero sembrar esto en tu corazón: buscando más a Dios. ¿Cómo puedes tener más fe? No es en una campaña, no está en un frasco, no está en un libro que alguien te recomendó. La única manera para que tú tengas más fe es buscando más a Dios, porque cuando busques más a Dios te vas a encontrar más con Dios, te vas a llenar más de Dios, y tu fe va a estar fuerte, va a estar crecida, y esa fe va a ser una obra preciosa en tu vida y a través de tu vida en otras personas. ¿Quieres ver paralíticos levantarse? Es necesario que tu fe aumente, porque si no tienes la fe necesaria, el milagro no va a suceder. ¿Y cómo puedo aumentar la fe? Buscando más a Dios. Buscando más a Dios genuinamente, sinceramente. ¿Y cómo busco más a Dios? Leyendo más, orando más, ayunando más, sumergiéndome más en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano? El problema no es que Dios no quiera hacer crecer tu fe. O sea, si tú te has centrado en este problema, pero es que yo oro y oro de veras, pastor, y auméntame la fe, y Dios no me la aumenta. El problema no es que Dios no quiera aumentar tu fe o que Dios no haga crecer tu fe. No, el problema está en que quizá no estás buscando más a Dios, no estás buscando a Dios como debes. El problema no está en Dios, de por qué no genera en ti más fe. El problema está en nosotros, porque estamos tan distraídos, estamos tan dispersos en nuestra atención. Nuestro oído se lo prestamos a Dios un ratito, pero luego lo prestamos también para el mundo y para la gente que nos rodea un ratote. Le prestamos a Dios un poquito nuestro tiempo para la oración, pero luego le prestamos nuestro tiempo, nuestro día, nuestra vida a otras cosas. Y está bien, hay que hacerlas, hay que trabajar, hay que ir a la escuela, etcétera. Pero no debes perder tu relación con Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres tener más fe? Busca más a Dios. Lee más, ora más, ayuna más, empápate más de su Espíritu. Porque de otra manera jamás tu fe no va a aumentar por arte de magia. ¿Quieres tener más fe? Busca más a Dios. Dios quiere aumentar tu fe. Amigo que me escuchas, hermano cristiano, que has sentido que últimamente tu fe se ha enfriado, Dios quiere aumentar tu fe. Pero para esto necesitas buscar más a Dios. Esta palabra no pretende ser solamente un momento en el que te encuentres con Dios y sientas lindo. Esta palabra pretende cambiar tu vida, tu estilo de vida, cambiar tu día, tu agenda. Porque entre más leas la Biblia, entre más ores, entre más ayunes, entre más te empapes del Espíritu Santo, entre más busques a Dios, tu fe va a ir en crecimiento. Y comenzarás a ver milagros, prodigios, señales en tu vida y a través de tu vida. Porque Dios quiere aumentar tu fe. Porque Dios quiere que a través de ti su obra siga adelante. Dios está anhelando cristianos que hoy estén interesados en tener más fe. Y el interés se verá reflejado en nuestro día a día. Porque a través de tu vida, una vida llena de fe y llena del poder de Dios, otros conocerán el mensaje de Cristo y se entregarán a Jesús. Pero me temo que la iglesia de hoy ha entrado en un conformismo en su relación con Dios. Creen que con ir a la iglesia es ser un buen cristiano. Hoy Dios te está llamando a algo más con Él. ¿Quieres tener más fe? Dios quiere aumentar tu fe. Pero hay acciones que debes de hacer: leer más, orar más, ayunar más, empaparte más de su Espíritu.
¿Quieres tener más fe? Busca más a Dios. Inclina tu cabeza. Si Dios te está llamando, comienza a orar. Si tú eres uno de estos que se han preguntado ¿cómo puedo tener más fe? Si tú eres uno de los que han sentido que su fe se ha estancado o quizás hasta ha decrecido y ha disminuido, hoy Dios te está llamando. Esta es la fórmula. Lee más la Biblia, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, porque estas cosas fueron escritas para que creáis, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, porque el evangelio es por fe y para fe. ¿Quieres tener más fe? Dedica más tiempo de tu vida a la oración. Comienza a practicar el ayuno si es algo que no has practicado, porque al orar y ayunar más vas a aumentar tu fe y vas a ver grandes milagros que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿Quieres tener más fe? Pídele al Espíritu Santo hoy que te sumerja, que te llene, que te bautice. Ora conmigo así. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Dile al Señor: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Yo necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Dile así: cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Sumérgeme, sumérgeme. Señor, queremos tener más fe. Queremos ser un pueblo que te agrade más, Señor. No queremos pedirte irresponsablemente solo en este momento, como si fuera de un momento. Aumentanos la fe, Señor. Sí, te lo queremos pedir, aumentanos la fe. Pero queremos, Señor, que esto suceda en el día a día, en nuestra relación contigo, leyendo las escrituras, orando más, ayunando más, empapándonos de ti, Espíritu Santo. Bautízanos a cada uno de nosotros, sumérgenos para que seamos como la iglesia primitiva, una iglesia llena de fe, llena de tu poder, y que los milagros que sucedan, Señor, puedan inspirar a otros a creer. Que nuestro evangelio sea predicado con poder, Señor. Úsanos como iglesia para que nuestra fe aumente, para tener más fe, Señor, al buscarte más, al empaparnos más de ti, al tener una búsqueda más sincera, más genuina, más profunda, más extensa. Señor, perdónanos si por mucho tiempo pensamos que la fe tenía que ir creciendo con el simple transcurso del tiempo. Señor, perdónanos. Hoy queremos comprometernos contigo, como desde el principio de este culto hemos estado orando, Señor, a comprometernos más contigo. Queremos comprometernos, Señor, a leer más tu palabra, a escudriñar más las verdades que tú has puesto aquí, Señor. Queremos comprometernos a pasar más tiempo de rodillas, buscando tu rostro, Señor, abandonando las cosas materiales, Señor, y dedicándonos al ayuno para que tú te reveles a nosotros y nuestra fe crezca, Señor. Espíritu Santo, necesitamos que una llenura espiritual venga sobre cada uno de nosotros. Llénanos cada día más y más y más y más, para que seamos menos nosotros y más tú en nosotros. Queremos tener más fe, Señor.
pero quizá irresponsablemente, Señor, no hemos dedicado tiempo para esto. Tú quieres afirmarnos en la fe, como escribía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Tú quieres afirmarnos en la fe. Señor, muévenos, Espíritu Santo, danos un hambre sobrenatural por la palabra. Que a partir de este día, Señor, pasemos tiempos extensos en la lectura de la palabra. Por favor, Señor, danos el valor para apagar el televisor, o para dejar las redes sociales, o para abandonar alguna actividad, Señor, recreativa. Y danos, por favor, el conocimiento de saber que la actividad más recreativa que tiene el cristiano es estar contigo, Señor, porque eso nos regenera, nos recrea. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Y haz de nosotros, Señor, una iglesia que crezca en fe, y que esta fe refleje tu poder. Que esta fe, Señor, haga que tus milagros sucedan a nuestro alrededor, y así la gente crea. Tócanos en este día, convéncenos. Y si hay alguien, Señor, que estaba flaqueando en su fe, que le había sembrado el diablo temor, miedos, incertidumbre, inquietudes, ansiedades, y estaban renunciando a la fe, Señor, hoy queremos, a través de esta sencilla palabra, retomar las cosas elementales, Señor. La lectura de tu palabra, la oración, el ayuno, sumergirnos en tu bautismo, Espíritu Santo, para entonces ser como la iglesia primitiva y ver lo que la iglesia primitiva vio y vivir como la iglesia primitiva vivió, Señor. No permitas que convirtamos el cristianismo en un conjunto de doctrinas solamente, Señor. Haz que nuestra fe nos mueva, y que ese mover, Señor, de la fe en nosotros mueva tu mano, Señor. Sumérgeme, por última vez canta, en el río de tu espíritu. Dígale: necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Dígale: sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Yo necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, 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 sumérgeme. Sumérgeme, Señor, dame más de ti, menos de mí. Transfórmame, cámbiame, quita mi incredulidad, Señor. Aumenta mi fe, por favor. Lléname de ti, Señor Jesús. Sumérgeme. Haz que tu vida valga la pena. Lee más, ora más, ayuna más y sumérgete más. Tu fe estará en aumento constante y verás la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.